Del Evangelio según San Marcos. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo, lo estuvo observando todo, y como ya era tarde se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas, y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: Nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo, se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía, diciendo: ¿No está escrito: mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, lo han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los letrados, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte: Quítate de allí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se las han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo los perdone de sus culpas. Palabra del Señor. Este pasaje evangélico nos presenta más o menos tres momentos. Una, que es el que más llama la atención: la expulsión de los vendedores del templo. En otro momento, u otros dos momentos, se nos habla de la higuera estéril, o que la higuera que Jesús maldijo. Y en un tercer momento, al final, se nos habla acerca de los dichos de Jesús acerca de la fe. Así que digamos algo breve acerca de cada uno de estos tres momentos. Jesús llega al templo y se desilusiona y se molesta al ver todos aquellos animales ahí metidos y todos esos cambistas y comerciantes que habían invadido el área de oración, la zona de oración, ya se habían metido a comerciar allí, a hacer negocio allí, y purifica el templo. Pero esto en realidad también es un símbolo, no solamente del pueblo de Israel, que se había llenado de personas interesadas que usaban la religión para su propio provecho, sino que esto también es una imagen de nosotros mismos. Nosotros somos el templo de Dios, y en nosotros tantas veces entran cosas que no deberían estar en nuestro corazón. Invaden el templo. ¿Cuál es esa área de oración de nuestro templo interior? Nuestro corazón, que está invadido por intereses mezquinos, mundanos, aficiones, diversiones, intereses, deseos que no son de Dios. Y Jesús se indigna porque tal vez algunas de esas cosas pueden ser lícitas si no les damos el corazón. Pero cuando les damos el corazón, les estamos dando algo que le pertenece únicamente a Dios, como el templo, en este caso. Y luego vemos cómo sale Jesús, ve la higuera y la maldice por no tener fruto, solamente hojas. Incluso dice ahí, no era ni siquiera época para ello. ¿Qué quiere decir esto si no era época? Que Jesús estaba haciendo un acto, un gesto simbólico para dar una lección, algo que tiene un significado. Y efectivamente Jesús estaba
predicando ya no tanto con una palabra o no solo con una palabra, sino con un gesto exterior simbólico que significa, entre otras cosas, que Jesús fue a buscar fruto en su pueblo, el pueblo de Israel, Dios que había dado tanto a ese pueblo, que había preparado durante tantos siglos al pueblo de Israel y que llega a buscar amor y no lo encuentra. Esos son los frutos dulces, esos higos o brevas que Jesús va a buscar y remueve las ramas y no los encuentra. Encuentra únicamente hojas. Y nuestra vida propia también muchas veces es eso. Jesús, el Señor Dios, se acerca a nosotros y tantas veces encuentra solamente egoísmo, mezquindad y pecado. Y por tanto solo puede encontrar hojas. ¿Qué son esas hojas? Apariencia. Apariencia de bien ante los demás. Puede ser que parezcamos que estamos frondosos, pero en realidad puede ser estéril nuestra vida. Entonces el Señor hoy nos llama la atención y nos quiere sacudir para que también nosotros nos demos cuenta que tenemos que dar frutos, frutos de amor. La oración, la Eucaristía, la vida cristiana tiene que dar frutos y si no, no es genuina. Si es una vida simplemente hecha de devociones y de rezos externos, pero que luego no se nota en nuestro amor a Dios y al prójimo, entonces ahí solamente hay hojas. Finalmente Jesús, ante la sorpresa de sus discípulos por el prodigio de que la maldición aquella al árbol fue eficaz y se secó aquel árbol, entonces Jesús les dice, si tuvieran fe en Dios, les aseguro que dirían a este monte, quítate de allí, tírate al mar, y eso sucedería. Y por tanto ahí Jesús, más que un hecho literal, lo que quiere decir es que la forma en que nosotros hemos de relacionarnos con Dios no es de a ver si me escucha, sino debemos partir del hecho de que el Señor siempre, siempre nos escucha y nos toma en serio. Somos nosotros los que muchas veces no lo tomamos en serio a Él. Y tal vez pedimos caprichos, pedimos cosas que no nos convienen, pero siempre que pidamos con verdadera certeza y fe de que el Señor nos escucha y pidamos lo que en verdad nos conviene, el Señor siempre lo concederá y lo concederá con abundancia. Que así sea.